Listo, muchachos, muy buenas noches. Todos espero estén muy bien. Vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Eh, Buenas noches, instructor. Buenas noches. Listo. Bueno, pues vamos a iniciar. Estaba dando ahí el mensajito en el WhatsApp. Listo, muchachos. Entonces, bueno, antes que nada, espero estén muy bien, hayan tenido una muy buena semana, que hayan podido descansar el fin de semana, estar en familia y, bueno, que empecemos con la mejor actitud eh, esta semana. Vamos a empezar entonces nuestra sesión del día de hoy. No sé si de pronto ustedes lo han percibido, pero pues hemos tenido algunos problemas a tratar de trabajar con Sayuna estos días. Entonces, por ahí, me escribieron ahí al WhatsApp preciso. Entonces, pues ha sido un poco complicado calificar trabajos estos días. Entonces, yo les estaré compartiendo el centro de calificaciones el transcurso de la semana para que pues ahí vayamos revisando nuestro estado. ¿Listo? Entonces, pues el día de hoy no vamos a ver entre calificaciones, por eso empezamos de una la sesión de formación. Bueno, entonces, antes que nada, recordar que para las personas que aún no han mm, culminado con las competencias de emprendimiento o de inglés, que estamos aún a tiempo. Aún las podemos entregar con fecha máxima el 30 de junio, entonces de 30 de mayo, perdón. Entonces, aún podemos entregar estas evidencias para los que de pronto estén por ahí pendientes. Em, para el siguiente mes, en el mes de junio, vamos a estar entonces viendo la competencia de TICS. Esta competencia nos la va a estar orientando la instructora Erika Jiménez. Ella nos va a estar acompañando desde el 1 de junio. Ella nos va a acompañar los días miércoles a las 6:30 de la noche. ¿Listo? Programa. Bueno, muy seguramente ella les va a estar compartiendo por la sección de anuncios sus datos para que ustedes pues estén ahí pendientes y podamos empezar con ella la siguiente semana. Entonces, eso es digamos lo que tenemos para formación. Aún no tenemos pues asignaciones de otros instructores. Apenas tenga como el dato, pues les iré comentando. Pero por ahora solamente estamos con la instructora eh, Erika. Bueno, entonces pues ya vamos a ir a la sesión del día de hoy, a la formación, a la temática. Es un tema muy interesante, tiene que ver mucho con lo que vimos la semana pasada. De hecho, es como un complemento y un poco más dinámico, ¿vale? Entonces, ¿en qué estamos? La semana pasada vimos los conceptos de los principios de la oferta y de la demanda. ¿Listo? Recuerden que a partir de ello, pues la intención es que esta semana ustedes puedan adelantar el juego didáctico que hay, el juego de lotería que hay en la plataforma. Recuerden que ahí deben de ingresar al link que ustedes encuentran en la guía de aprendizaje. Ingresan a ese link y desarrollan el jueguito. Tengan en cuenta que lo pueden hacer cuantas veces ustedes deseen, ¿bien? Porque el objetivo es que a través de la repetición vayamos adquiriendo estos conceptos. Para hacer un recorderis, entonces, la semana pasada nosotros vimos este tema, vimos cuáles eran los principios de la ley de la oferta y de la demanda, que son conceptos relacionados con la microeconomía, pero que en el caso de nosotros lo vemos porque vamos a estar pues muy inmersos con ese tema de la demanda, para más adelante pues identificar modelos de pronósticos y así pues poder establecer como la demanda esperada de una empresa. ¿Por qué vemos eso? Porque a partir de conocer la demanda esperada o pronosticada por una empresa, pues uno puede tomar decisiones de almacenamiento, decisiones de inventarios, decisiones de estrategias de ventas y demás. ¿Listo? Entonces, recordemos pues que ahí hablábamos de la ley de la oferta y de la demanda, que hablábamos de la demanda cuando queremos analizar el comportamiento del consumidor, que encontrábamos dos variables muy importantes que son el precio y la cantidad. ¿Listo? Estas dos variables son las que nos definen el comportamiento
de, de las expectativas, el comportamiento de compra de una persona frente a un producto. Y veíamos la oferta, y en la oferta entonces veíamos que se analiza desde el punto de vista del productor. Y allí entonces identificamos igual las mismas variables de precio y de cantidad, pero en este caso entonces relacionadas a cómo la ve la persona que fabrica o presta ese servicio. A partir de ello encontramos entonces que hay 8 principios relacionados a cómo se comporta eh, la intención de compra de una persona, que como les decía, pues es algo muy relacionado con, o que nosotros de cierta manera hemos tenido acercamientos a esos principios, quizás de manera empírica, porque no conocíamos de pronto que existía una teoría que explicara ese comportamiento, pero que nosotros digamos que de cierta manera sí lo percibimos, como por ejemplo, que cuando un producto está muy caro, pues muy pocas personas lo van a querer comprar, y cuando ese mismo producto disminuye su precio, entonces más personas van a querer acceder al mismo. O que, por ejemplo, cuando un producto está muy barato, yo como productor no lo quiero vender a ese precio, pero que si veo la opción de poder vender ese mismo producto a un mayor precio, entonces voy a querer vender mucho más para ganar, ¿no es cierto? Veíamos también que hay elementos que se llaman el punto de equilibrio, que es lo que busca. Básicamente es identificar esa cantidad de unidades y ese precio en el que los compradores y los vendedores se sienten a gusto, se sienten bien. Y de ahí veamos otros principios, que eran los excedentes, cuando hay mucho más producto que el que las personas están dispuestas a comprar. Están, así como están los excedentes, pues están los faltantes, que es cuando hay muchas más personas dispuestas a comprar un producto, pero no se tiene la cantidad suficiente. Y finalmente, veíamos esos conceptos de elasticidad, que era que nos explicaban cómo la variación del precio, alta o baja, afecta las cantidades deseadas para adquirir de ese producto. Entonces, eso fue lo que vimos la vez pasada, que son los principios, digamos, eh, económicos relacionados con la ley de la oferta y de la demanda. Hoy vamos a ver eso graficándolo. ¿Bien? Entonces, la evidencia es hacer una tabla dinámica, pero esta evidencia yo la ajusté, o sea, vamos a hacer lo mismo, pero yo la ajusté porque eh, enfocarnos en construir una tabla dinámica no sería el fundamento de la evidencia, sino es enfocarnos es en entender de manera gráfica cómo se comportan los datos. Entonces, vamos a trabajar con unos datos relacionados con el precio y la cantidad de, de la TRM, es decir, eh, de la conversión entre el valor del dólar y el peso y las cantidades transadas, ¿vale? Pero vamos a ver entonces cómo se comportan con una serie de datos. Aquí, digamos, no nos vamos a centrar en construir una gran base de datos con mucha información, sino una base de datos que nos ayuden a aprender mucho más los conceptos. ¿Listo? Entonces nos vamos a centrar en construir una tabla dinámica, sino más es en desarrollar el concepto, ¿vale? Entonces, la evidencia nos dice pues que con ayuda de Excel construyamos una serie de gráficas para identificar los 8 principios de la economía, que eran los que yo les estaba comentando. Entonces vamos a ir viendo acá en este documento cada uno de los principios. Entonces en la parte de abajo los tenemos ya aquí hechos. ¿Listo? Vamos a ir analizándolos. ¿Cuál va a ser el objetivo? Ustedes van a desarrollar un ejercicio similar a este, que es el que yo les voy a compartir. Este ejercicio ya tiene los datos. ¿Listo? Y tiene cada uno de los espacios. ¿Listo? Cada uno con los datos necesarios y los otros pues que ustedes deberían de llevar. Es una plantilla similar
a la que vamos a ver el día de hoy para que pues les quede mucho más fácil analizar. La intención pues es que ustedes puedan traer los datos en donde se requiera hacer una fórmula, la puedan construir y posteriormente puedan construir las gráficas, ¿vale? Que siento que es mucho más efectivo que simplemente construir una tabla dinámica. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio. Pues más que ejercicio, vamos a empezar es con ir analizando cada uno de ellos, ¿listo? Cómo se van viendo estos principios. Entonces, tengamos en cuenta que para analizar los principios de la oferta y de la demanda, como veíamos, necesitamos dos variables, que son el precio y las cantidades. Entonces, el precio de un producto, de un artículo, en este caso, es el precio del dólar, ¿listo? La relación que hay del dólar con el peso colombiano y la cantidad de monedas, la cantidad de dólares comprados, que es la demanda, y la cantidad de dólares vendidos, que es la oferta. Es como cuando uno va a una casa de cambio, ¿listo? Entonces uno vaya a la casa de cambio y entonces uno puede ver a un precio cuántas personas compraron y a ese mismo precio cuántas personas vendieron. ¿Listo? Más o menos esa es la, la intención, ¿vale? ¿Qué vemos nosotros en esta base de datos? Entonces vemos el precio de los dólares, la cantidad de compradores o la cantidad de dólares vendidos, o bueno, no vendidos, sino comprados mejor, porque nos podemos confundir, comprados, es decir, la demanda y la cantidad de dólares vendidos, es decir, la oferta. Hay un valor en la mitad que se llama el punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio acá pues vemos fácilmente que para este dato el punto de equilibrio estaría dado en 4.200 pesos y que los dólares que estarían dispuestos a venderse son 5.700 dólares y a adquirir 5.700 dólares. Entonces ya tenemos la información necesaria para, para empezar con la aplicación de cada uno de los principios económicos. El primer principio que veíamos nosotros es el de la ley de la demanda, es decir, construir la gráfica o construir, como les decía, la curva de la demanda. Entonces acá recordemos, la curva de la demanda es la que analizamos desde el punto de vista de nosotros como consumidores. Esta curva de la demanda entonces tendría la intención de que cuando tenemos un producto que está muy barato, pues vamos a encontrar más personas que lo van a querer comprar. Cuando tenemos un producto que está muy caro, van a haber menos personas que lo van a querer comprar. Entonces, cuando graficamos nosotros esas dos variables, recuerden que en el eje de la Y, listo, en el eje vertical, vamos a graficar los precios y en el eje de la X o el eje horizontal, vamos a graficar las unidades. Cuando yo haga esa gráfica, es decir, yo tengo un plano cartesiano, ¿vale? Yo tengo un plano cartesiano aquí. Ah, esto. Yo tengo acá un plano cartesiano, listo, donde tengo el eje de las Y y el eje de las X. Cuando yo voy ubicando estos valores acá, listo, él me va a ir generando puntos sobre el plano, ¿vale? Entonces, 3.800 y 9.500 es un punto sobre el plano. Acá está el eje, el valor 0, y hacia arriba pues aumenta y hacia la derecha aumenta. Entonces acá iría 0 hasta 4.600, que es el valor más alto. Y acá iría 0 hasta 9.500, que es el valor más alto. Entonces, si yo voy uniendo esos puntos, ¿listo? Me debe dar una gráfica de líneas donde vamos a analizar solamente la línea roja, ¿listo? Entonces, miren, ahí nos da la línea roja. Aquí nos está marcando el precio. Vamos a ponerle mejor los datos, entonces
Seleccionar datos. Etiqueta el eje horizontal, entonces son estos. ¿Listo? A, modificar. Valores de la serie son estos. Y listo. Entonces vamos a ver. Ah, bueno, ¿y por qué se ve para arriba? Se ve para arriba porque él está tomando los valores de manera ascendente. Entonces vamos a ver qué pasa si lo ponemos de manera descendente. ¿Listo? De menor a mayor. Entonces él va a ir mostrando una curva hacia la parte de abajo. Bien, bueno, esto cambió porque estoy acá manejando esto. Y listo. Acá igual tenemos como si tendríamos los pasos. ¿Vale? Entonces, el primer valor que encontramos acá nosotros es la pendiente de, o la curva de la demanda. A medida que el precio es más alto, menos cantidades se van a querer comprar. ¿Listo? A medida que el precio disminuye, más cantidades se van a querer comprar. Entonces, allá tenemos nuestro primer valor o nuestro primer principio económico. Acá ustedes ven unos valores que están en rojito y unos valores que están como sin color. ¿Qué quiere decir esto? Que estos valores que están acá son valores que están muy por debajo del valor esperado. O sea, puede que haya un exceso de demanda, que muchas personas quieran comprar y no logremos adquirirlo. Y estos que están por encima del punto de equilibrio, del precio punto de equilibrio, entonces ya es un valor muy elevado. Entonces puede que haya exceso de oferta, muchos productos, pero las personas no la van a querer adquirir porque eh, lo perciben como muy caro. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Primera gráfica, la curva de la demanda. ¿Listo? Si ustedes la ven acá cuando vayan a ver el ejercicio, ella está graficando a la inversa. Tiene el precio en el eje de las X y la cantidad en el eje de las Y. ¿Vale? Pero eh, igual nos da el comportamiento de la pendiente negativa. Pero cuando ustedes vayan a hacer los gráficos, les digo eso porque como yo les voy a compartir esto, de pronto se pueden eh, perder. Pero recuerden que es básicamente ajustar aquí. O sea, lo importante, por ejemplo, si les da hacia arriba, así, pues estaría mal, porque estamos manejando acá cantidades y acá precio. Perdón, precio y cantidades. Entonces tendría que ir desde el precio o de las unidades más pequeñas a las unidades más altas, para que nos dé la pendiente. Bien, bueno. Este es el primer principio. Esto es lo primero que ustedes van a construir en su ejercicio. ¿Vale? En el ejercicio que ustedes tienen, entonces tienen la primera ley que tienen que traer los valores. ¿Listo? Los valores, en este caso, de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ustedes vienen acá y toman los valores de la demanda. ¿Listo? Y los ponemos ahí. Y con esto entonces hacemos la grafiquita. Seleccionan. Las gráficas siempre son gráficas de línea. Seleccionan, ubican. Ella por defecto, mire que está tomándolo al contrario. Está poniendo acá eh, unidades y acá precios. Esto es un poquito más de Excel, ¿vale? Pero pues no es un curso de Excel, pero ténganlo en cuenta. Entonces, cuando tenemos esto, lo que hacemos acá es que eh, borramos esto aquí y ajustamos. Entonces acá nos quedó precio, cantidades. Lo que podemos hacer acá entonces es ponerle un filtro y lo ponemos de menor a mayor. Y allá nos cambia el valor. Eso ya pues es de Excel para que ustedes le cacharren. Pero esa es la intención de la evidencia. Listo, es muy sencilla, porque básicamente me enfoqué más es en
que comprendamos los conceptos. Bueno, entonces ya tenemos el primer principio mostrado de manera gráfica. Vamos a ver el segundo principio. El segundo principio se llama cambios en la demanda. Entonces, si ustedes se acuerdan, veíamos a lo que serán los desplazamientos de la curva de la demanda. Los desplazamientos de la curva de la demanda se dan cuando el precio no cambia, ¿listo? El precio no cambia, pero se generan factores externos que afectan las cantidades adquiridas. ¿Qué factores externos se pueden generar? Por ejemplo, que aumente el poder adquisitivo de las personas. Entonces, cuando aumenta el poder adquisitivo de la persona, si antes quería comprar un artículo que estaba en 3.800, ¿listo? Pero resulta que ahora aumentó su poder adquisitivo y ya 3.000 pues un buen precio, entonces van a haber personas que quieran comprar más, manteniendo el mismo precio. ¿Listo? O em, también puede pasar a la inversa, no quiere decir que siempre sea hacia la derecha o hacia la izquierda. También puede pasar, no quiere decir que siempre sea para que haya que aumentar, también puede disminuir. Por ejemplo, si se genera otro factor, que es el ejemplo que estamos viendo nosotros ahorita en pantalla, que es, ustedes saben que la moneda que contrarresta generalmente al peso, al dólar es el euro. Entonces, ¿qué pasa? Si existe una disminución en el precio del euro, entonces las personas van a querer comprar porque ahora pues van a ver que el precio del euro está más económico, entonces quizás dejan de comprar dólares y compran euros. Entonces aquí lo que hacemos es que tenemos una disminución en la cantidad de dólares adquiridos porque esas personas que estaban inicialmente comprando dólares, por ejemplo, a 3.800 pesos, que inicialmente eran 9.500 personas, ahora solamente son 8.075 personas, o sea, 1.425 euros, suponiendo que una persona compra un euro, pero acá entonces 9.500 euros es lo que se vendería o lo que uno esperaría que se vendiera o que las personas compraran a 3.800 pesos por dólares. Bien, 9.500 dólares. Pero como el euro disminuyó, es un factor externo, pero que afecta directamente a este producto. Como el euro disminuye su precio, entonces ya no se van a vender o ya las personas no van a comprar 9.500 dólares, sino que van a comprar 8.075 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener una disminución de 1.425 dólares. ¿Cómo vemos esto? Miren que acá vemos una lineecita azul que representa este valor. ¿Listo? Representa este valor. Pero vemos una linecita amarilla que está detrás del azul. Esto quiere decir, cuando uno lo analiza así, quiere decir que sucedió algo que hizo que las personas adquirieran menos productos sin cambiar el precio. Bien, ¿qué pasaría de pronto si se genera el caso contrario? Y es que el euro se puso muy caro. Entonces, si el euro se puso muy caro, de pronto eh, las personas iban a adquirir, en vez de 9.500 dólares, quizás 10.500 dólares. Entonces, aumenta. ¿Vale? Entonces, ese es el segundo principio económico. ¿Cómo se desplaza la curva, en este caso de la demanda, hacia la derecha o hacia la izquierda cuando el precio es el mismo? Bien, teniendo un mismo precio, pero cuando se generan condiciones externas que afectan la cantidad demandada. ¿Vale? En el ejercicio, entonces ustedes acá tienen, para ese segundo dato, la cantidad que se adquirió. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues igual, que ustedes vengan acá, toman este valor, ¿listo? Lo pegan acá, ¿vale? Y acá entonces hacen la diferencia. La diferencia entonces está dada por la cantidad 2 menos la cantidad 1. Y acá nos dice cuál es el valor. Acá, pues la intención es que ustedes hagan un análisis.
¿sí? Que indiquen si subió o si bajó. Y pues puedan ustedes analizar por qué se presentó ese valor. Entonces, en este caso, porque estamos dejando se está dejando de adquirir $1,425, ¿vale? Entonces, ese es el segundo principio. Vamos a ver el tercer principio, la elasticidad de la demanda. Entonces, la elasticidad de la demanda, recuerden, ese es un principio que nos habla de cómo al variar el precio afecta las cantidades esperadas a adquirir. Entonces, la elasticidad de la demanda se utiliza para identificar si un producto es elástico o si un producto es inelástico. Esto lo veíamos la vez pasada. Productos que, por ejemplo, son vitales, no importa qué tanto varíe el precio, las cantidades consumidas se mantienen similares. Pero esos productos que no son vitales y que tienen, digamos, productos sustitutos, pues una variación del precio afecta significativamente las cantidades adquiridas. Por ejemplo, si eh, yo suelo consumir mucho pescado, ¿vale? Pero resulta que el pescado se puso muy caro, entonces una pequeña variación del precio hace que las personas dejen de adquirir ese producto y empiecen a adquirir otro, por ejemplo, el pollo, visto que es un producto sustituto. Entonces acá nosotros, ¿qué podemos ver? Importante. Tenemos que sacar algo que son eh, la elasticidad, que es este valor, pero más que este valor, es identificar las variaciones, ¿vale? Identificar cómo varía, em, cuál es el porcentaje de variación entre un precio y otro y cuál es el porcentaje de variación entre las cantidades. ¿Cómo se calcula un porcentaje de variación? Entonces, un porcentaje de variación, esa fórmula sí es una fórmula estándar, ¿listo? No aplica solamente para esto. Siempre que ustedes quieran analizar cuál fue la variación que se generó entre dos valores en dos momentos diferentes, utilizamos esta fórmula. Por ejemplo, si usted está en el gimnasio, entonces usted cuando empezó a ir al gimnasio, se pesó y pesaba 80 kilos. ¿Listo? Y empezó a ir al gimnasio y después del mes se volvió a pesar. Y resultó que ahora ya no pesa 80, sino que pesa 74 kilos. Entonces usted quiere saber ese valor, esos 6 kilos que disminuyó, en porcentaje a cuánto equivale. Entonces, la fórmula siempre va a ser la misma. Eso no va a cambiar. Y esa fórmula entonces está dada por tomar, como lo vemos acá. Usted siempre va a tomar el valor inicial, en el ejemplo del peso, el valor inicial, por ejemplo, los 80 kilos. A ese valor inicial le va a restar el valor nuevo o el último valor. En este caso, los 76 kilos que bajó. ¿Listo? El nuevo peso. A esa resta, entonces usted lo va a dividir sobre el valor inicial, o sea, los 80 kilos. Esa fórmula siempre es la misma. ¿Yo cómo me la aprendí? Yo siempre me la aprendí siempre digo, el valor viejo menos el valor nuevo sobre el valor viejo. El valor viejo menos el valor nuevo sobre el valor viejo. Así me aprendí la fórmula de variación. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Eh, um, Perdón, creo que la embarré, porque yo sí lo estaba viendo como al contrario. El valor nuevo menos el valor viejo. Ay, nuevo menos viejo sobre viejo. Sí.
más nuevo, nuevo, menos viejo, sobre viejo. Listo. Listo. Acá yo les voy a dejar igual la formulita. Pero entonces, si es que la estaba, cuando les estaba explicando, me estaba como teniendo un cortocircuito ahí. Sí. Entonces, la variación siempre va a estar dada por la formulita que estamos viendo en pantallas. ¿Cuál es ese? Entonces, el valor nuevo, listo, el valor más actual que tenemos, menos el valor anterior, o sea, el valor que estamos tomando como base de cálculo, dividido en ese valor viejo, ¿vale? Entonces, haciendo el ejemplo de los kilos, tomaría 80, tomaría 76, perdón, que es el valor más nuevo, le restaría los 80, que es el valor viejito, y lo dividiría sobre 80. ¿Por qué me di cuenta del error cuando estaba haciendo el análisis? Porque cuando estaba haciendo el cálculo en la cabeza me estaba dando positivo. Si me da positivo, quiere decir es como si yo hubiera aumentado ese porcentaje. Pero lo que pasa es que yo, en vez de aumentar, disminuí. Entonces, por eso es que caí en cuenta. Entonces, no es, digamos, como solamente, y me sirve, digamos, como ejemplo acá, no es solamente como ver eso y decir, ah, pues venga, copiamos esto tal cual como el profe lo hizo y lo pegamos y ya nos dio el ejercicio, sino como analizar y entender eh, la razón de ser de las respuestas y de los valores. Entonces, de esa manera es que uno, digamos, como que va interiorizando pues los conceptos. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá en este ejemplo? En este ejemplo, nosotros encontramos dos valores de variación. ¿Listo? Este 2.6 lo que me está diciendo es cuánto cambió en porcentaje el precio de un periodo, de un momento a otro, o sea, de 3.800 a 3.900. ¿Cuál es la variación que hay? Un 2.6% aumentó. ¿Y esto qué hizo? Que en 3.800 las personas compraran $9.500, pero en 3.900 las personas compraran $8.700. O sea, disminuyó. ¿En cuánto disminuyó eso? En un 8.4%. Entonces aquí, ¿qué podemos ver nosotros? Que una variación pequeña, ¿listo? Una variación pequeña en el precio está haciendo, y si ustedes van viendo ahí las imágenes, van viendo en la pantalla la columna de cambio, podemos ir viendo que una variación pequeña en el precio genera un fuerte impacto en las cantidades adquiridas. ¿Listo? Cuando el valor en valor absoluto, es decir, sin los signos positivo o negativo, sino como tal el valor absoluto, es mayor a 1, quiere decir que es elástico. Cuando es elástico, quiere decir que un bien tiene una fuerte variación en las cantidades cuando a pequeñas variaciones en los precios. Entonces, ¿cómo se ve esto en la gráfica? Miremos acá la gráfica. Mire cómo varía el precio. La variación del precio de un momento a otro es muy pequeña. De hecho, es constante. En el ejercicio la variación va sumándose de a 100. ¿Listo? 3.800, 3.900, 4.000, 4.100, 4.200, 4.000. ¿Sí? Se va sumando de a 100 en 100. Pero en verde, lo que nosotros vamos viendo es la variación en la cantidad. Entonces, mire que cuando yo varío el precio de 3.800 a 3.900, que fueron 100 pesos que aumentó, miren que la disminución en las cantidades compradas fue de el 8.4%. ¿Listo? Cuando yo pasé de 3.900 a 4.000 pesos, ¿listo? Que se aumentó igual en un 2.6%, la variación ya es del 10.3%.
Miren acá, por ejemplo, cuando pasé de 4.600 a 4.700, aquí la variación fue casi del 50%. Entonces, ahí entendemos ese tercer principio que es la elasticidad, ¿vale? ¿Para qué nos sirve esto? Pues para poder analizar el comportamiento de un producto. Y si ustedes, por ejemplo, están estableciendo una estrategia de precios, entonces determinar si es conveniente o no generar una estrategia desde el punto de vista de precios. Porque si su producto es muy elástico, es decir, que reacciona fuertemente a las variaciones de los precios, pues no sería muy recomendable, porque las personas podrían migrar a otro producto. ¿Vale? Yo les comparto por aquí este ejercicio para que ustedes puedan ver ya cómo hacer la gráfica y todo, para no centrarnos como tal en la gráfica, sino centrarnos es en la explicación. El cuarto principio, que es cuando hablamos de los excedentes. En este caso, el excedente desde el punto de vista de la demanda. Aquí, ¿qué pasa? Resulta que yo tengo un precio mínimo, ¿listo? Y un precio máximo en el que las personas están dispuestas a pagar por un producto. Bien, entonces, por ejemplo, si yo vendo a 3.800, o bueno, si las personas encuentran un producto a 3.800, pero eh, pueden encontrar o podemos ir hasta como máximo 4.100, el excedente en el valor, o sea, la diferencia entre el valor menor y el máximo valor a pagar, eh, estaría en un valor, en un rango de 1.100. Básicamente la diferencia, la resta entre 4.900 y 3.800. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, las personas encuentran en el mercado que el producto está en 4.900, entonces ellos dicen, bueno, es un precio muy alto, ¿sí? Pero resulta que por allá encontraron que ese valor cambió a 3.800, o sea, disminuyó, cambió en 1.100. Entonces las personas van a identificar que eso es un super ahorro. Es como cuando uno va a querer comprar un artículo. Entonces uno lo busca y resulta que el artículo está en un precio full de 2 millones de pesos. Pero eh, revisándolo lo encontramos en 1.200.000. Entonces uno ve cuál es el valor máximo al que las personas lo han comprado como el histórico y encuentra ese valor como mínimo, ¿vale? El precio pues que hay en el mercado. Entonces uno lo percibe como bueno y va a querer comprar más porque ve que existe un gran ahorro, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando ese dato se invierte? Por ejemplo, aquí, mm, aquí en estos últimos, aquí se invierte. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo encuentro que el precio, digamos, me gusta hacerlo mucho con el tema de los descuentos? Resulta que yo quiero comprar algo y ese algo vale generalmente 4.490 pesos. ¿Listo? Generalmente. Pero por situaciones del mercado, eso hoy en día está costando 4.500. ¿Qué hago yo? Pues veo que está mucho más caro de lo que yo generalmente lo he encontrado. Entonces, pues no voy a querer comprarlo porque espero a futuro que ese valor sea menor. ¿Listo? Esa es, digamos, como la explicación de los excedentes. ¿Qué nos habla? Es de, principalmente, cuando yo encuentro productos que están muy por debajo de ese precio de equilibrio, pues voy a querer comprar más. ¿Listo? Pues porque voy a percibirlo como que está más económico y debo aprovechar las promociones.
pero cuando está por encima de ese valor, ese precio de equilibrio, entonces pues voy a decir, no, está muy costoso y no me interesa y voy a adquirir eh, uno más adelante. Bien, entonces mire, cuando está en 3.800, pues las personas van a querer mucho más, van a querer comprar mucho más. 3.900, 4.000, ¿qué pasa? Él va disminuyendo hasta que se va estabilizando al punto de equilibrio, visto que está en alrededor de los 4.200. Cuando ya empieza a pasar del punto de equilibrio, entonces se empieza a percibir que el precio en el que se está, digamos, encontrando los artículos, ya está por encima de lo que generalmente debería ser el precio real, pues empieza a disminuir hasta que ya pasa al lado contrario, que es cuando ya pues el valor eh, nos da valores negativos, ¿no? Entonces ya pues no queremos comprar. ¿Listo? Entonces ese es el cuarto principio. Entonces aquí hemos visto la, la ley de la demanda desde el punto de vista del comprador. La gráfica de la demanda, cómo se mueve la curva hacia la derecha, hacia la izquierda cuando el precio no cambia, pero hay otro factor que la afecta. La elasticidad, que es cómo la variación del precio afecta a las unidades. Y aquí, cómo teniendo unos precios de referencia para un rango de precio, cómo pues puede afectar las unidades. Ahora vamos a ver la ley de la oferta. Entonces, la oferta que encontramos acá, de nuevo, nos centramos en que cuando hablamos de la oferta, estamos hablando de comprador. Entonces, del vendedor, perdón. Entonces, aquí, en la ley de la oferta, funciona al contrario. Entre más barato está un producto, menos voy a querer venderlo, como las casas de cambio. Si la casa de cambio tiene, por ejemplo, el dólar a 3.800, pues no va a querer vender tanto, porque ella sabe que si puede llegar a tener un dólar de 4.700 y las personas lo van a pagar, pues van a querer vender mucho más. Por eso, cuando yo grafico estas dos variables, pues la curva va hacia arriba, porque tiene pendiente positivo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a medida que el precio aumenta, eso ya está ubicado. A medida que el precio aumenta, pues las unidades que yo voy a poner a disposición para que las personas las compren van a aumentar también. Esa es la curva de la oferta. Cambios en la oferta. Entonces, igual, como veíamos ahorita que habían los cambios en la demanda, aquí es lo mismo, cambios en la oferta. De nuevo, ¿cuál es el principio? Que existan factores externos que impacten al productor y que eh, permitan adquirir más productos a un precio igual. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué pasa? Por ejemplo, el ejemplo que estamos viendo acá, el precio del petróleo. Entonces, si el precio del petróleo aumenta a nivel, digamos, en la relación comercial que hay entre Colombia y Estados Unidos, y ese valor aumenta, quiere decir que están llegando más dólares al país por el mismo precio. Como están llegando más dólares al país por el mismo precio, porque si antes yo vendía, no sé, un barril de petróleo a $50 y ahora el mismo barril lo estoy vendiendo a $60, pues está entrando $10 de más al mismo precio. Entonces, esto hace que haya mucho más dólares en el mercado. Esto a su vez, entonces, ¿cómo impacta? Pues yo antes tenía que a un valor de 3.800 pesos
podía disponer de $1.200 para la venta. Pero como ahora ingresaron más dólares al país, tengo muchos más dólares para ofertar. Entonces, a esos mismos 3.800 pesos, pues yo voy a poner que no voy a vender 1.200, sino 1.440. Es decir, voy a aumentar $240. Si nosotros vemos acá la gráfica, entonces vemos que se están cambiando hacia la derecha, se está moviendo. Cuando vemos esta gráfica, el valor, eh, aquí el valor normal, entonces lo tendemos por, hacemos esta gráfica para otro lado. Estos son precios, pero la gráfico acá. Voy a graficarla acá. Cantidad, precio. La ponemos así para que se vea por el otro lado, a ver si cambia. En este caso me va a graficar el precio. No toca verla así. No se deja hacer desde el otro lado, ángulo. Pero entonces, ¿qué vemos acá? Igual, vemos cómo en este caso es importante analizar la gráfica, porque esta curvita que está acá, o sea, si la hiciéramos nosotros a mano, cosas del Excel, si nosotros la hiciéramos a mano, entonces aquí vamos a ver que la curva de color verde, que es el valor normal, va a estar hacia el lado izquierdo. Y la curva que está en color morado va a estar hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque ya está aumentando. Quiere decir que cuando yo tengo un valor de 3.800 pesos, bien, las unidades que voy a estar vendiendo son 1.200 pesos normal, o sea, menos, y 1.440, un poquito más. Por eso les digo que la curva se invierte. Digamos que acá el Excel, pues no lo deja hacer, eso es lo que estaba revisando, pero pues lo importante es entender el concepto. Ustedes lo pueden trabajar así en su gráfica, no hay problema, pero es entender el concepto. Aquí, que en este caso, para el de la oferta, miren que si yo estoy vendiendo o estaba ofertando a 3.800, 1.200 unidades, como tengo más ingreso de dólares por factores externos, entonces ya no voy a vender 1.200 unidades, sino que voy a poder ofertar 1.440, 240 unidades de más al mismo precio. Ustedes pueden hacer el ejercicio a mano para que, para que identifiquen, digamos, la gráfica como se las estaba diciendo. Pero básicamente, pues ese es el principio. ¿Listo? El principio de la oferta, igual que la demanda, cuando ingresa un factor externo, ¿listo? Que impacta el mercado sin que varíe el precio, cómo ese factor externo eh, impacta en las unidades que están disponibles. La elasticidad. Entonces, como hemos visto, ya sabemos que la elasticidad tiene una formulita, que es tomar el valor nuevo
menos el valor viejo y dividirlo sobre el valor viejo. ¿Listo? Eso es un porcentaje. Puedes tomar el valor nuevo menos el valor viejo y dividirlo sobre el valor viejo. Eso es un porcentaje. Bien, esos son los valores que ustedes ven acá. De nuevo, acá cómo se ve. Igual, funciona el mismo principio, tomando como base el valor de la elasticidad absoluto. Entonces, si el valor de la elasticidad absoluto es mayor a 1, entonces quiere decir que una leve variación en el precio genera un impacto grande en las cantidades. Ese impacto grande, en este caso, es positivo. Si nosotros analizamos la gráfica, miren que pasar de 3.800 a 3.900 está haciendo que las cantidades que se pongan al mercado aumenten en un 75%. Que pasar de 3.900 a 4.000, listo, 100 pesos, está haciendo que las cantidades que se ofertan en el mercado aumenten un 57%. Obviamente, como sabemos, hay un punto de equilibrio, ¿listo? Y cuando empezamos a ver que el valor se empieza a poner mucho más caro, que están como en ese horizonte donde pues ya las personas lo van a percibir como extremadamente caro, pues no se va a querer poner muchas cantidades en el mercado porque pues muy poquitas personas los van a querer adquirir. Pero pues siempre tenemos valores positivos, porque igual voy a pues buscar vender más unidades posibles. Y el último principio es el principio del punto de equilibrio, que básicamente es donde las dos curvas se van a cruzar. Acá tenemos la curva de la demanda y acá tenemos la curva de la oferta. ¿Listo? Que sale de graficar esto, el precio respecto a la cantidad. Entonces vamos a darle acá a insertar. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el precio y la cantidad. Entonces acá podemos ver en este punto de la mitad, entonces es donde nosotros vamos a encontrar que a 4.200 pesos el mercado se encontraría en equilibrio. Eso quiere decir que percibirían adecuado el precio tanto para comprar como para vender. Y las unidades que estarían dispuestas, digamos, a comprar y a vender en el mercado serían $5.700. Si estamos por debajo, por acá, les dice exceso de demanda. Quiere decir que hay muchas personas queriendo comprar. ¿Vale? Si estamos por acá, muchas personas queriendo comprar artículos, que sería como toda esta parte de por acá. Ahora, si estamos por acá, hay muchas personas queriendo vender. ¿Listo? Y pocas personas queriendo comprar, que estaría por esta zona de arriba. Entonces, por debajo del punto de equilibrio, hablamos de un exceso de demanda. Por encima del punto de equilibrio, hablamos de un exceso de oferta. ¿Vale? Entonces, de esta manera, pues ya hemos abarcado los 8 principios que vimos la vez pasada, pero explicados de manera gráfica. No sé si tiene alguna pregunta, comentario, si quedó pues, más claro el tema de los principios económicos. Súper, María, muchas gracias. Em, de nuevo, pues trato de explicarlo así, no tan detallado, porque lo importante es que conozcamos, más no volvernos expertos pues en economía, pero pues sí, que conozcamos y que podamos entender el porqué de esos comportamientos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Ustedes tienen esta plantilla que yo les voy a pasar, que es el ejercicio de oferta y demanda, y tienen esta plantilla que se llama 7.1, que es el ejercicio propuesto.
La intención entonces es que ustedes vayan mirando los datos, van mirando la otra plantilla y los van ubicando y van construyendo las gráficas, ¿vale? Y van haciendo los análisis. Eso es lo más importante, ir haciendo los análisis de cada uno de los principios. ¿Qué documento suben? Este documento de Excel que se llama ejercicio propuesto, ¿vale? ¿Claro? Listo, muchachos. Entonces ya les paso em, estos dos archivos con la grabación para que lo puedan resolver. Recuerden que pues esta evidencia va a ser la de la próxima semana, ¿vale? Esta semana vamos a estar haciendo ese jueguito de la lotería. Recuerden que deben de ingresar a la guía y buscar el nombre de la evidencia, que es la lotería, y ahí hay un link. Ese es el que ustedes deben de ingresar, ¿vale? Bueno, muchachos, con todo gusto, María, muchachos, gracias por a ustedes por estar aquí pues en la sesión y estamos en contacto. Que tengan muy buena noche. Ujú. Chévere, María, que te haya llamado la atención. Listo, muchachos, que estén muy bien. Chao. Chao, profe, gracias, buenas noches. Chao, Juliet, buenas noches.